como ayudan, ¿sí? Sino decir, bueno, los países que están sosteniendo esto son los países que están provocando las grandes desigualdades a lo largo y la devastación del planeta, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante y que es una diferencia que marca también esta posición de los derechos humanos y el enfoque de derechos que tenemos en la Argentina, donde claramente tenemos una posición política y la entendemos de una manera política, no abstracta, no retórica y no romántica de lo que se entiende por derechos humanos. Con solo decir derechos humanos no alcanza, no me ubican en una posición progre y crítica, necesariamente, ¿sí? Acuérdense también, digo, no solamente dentro del trabajo social, en general, digo, el juego perverso que hizo el último dictador Rafael Videla, cuando dijo, en la última dictadura, en el 78, en el marco del Mundial, los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Entonces, como también desde las derechas y desde los sectores más reaccionarios y violentos también se apropian de nuestras categorías, se apropian del discurso progresista o de izquierda, ¿no? Entonces tenemos que no solamente proclamarlo, sino decir qué es lo que entendemos y fundamentalmente ser coherente con acción en nuestras intervenciones sociales. Y acá también es algo que marca la diferencia, por ahí entre otras regiones del mundo y estas perspectivas más internacionales, es que el trabajador social no queda por fuera de esta exigibilidad de derechos. Nosotros también exigimos nuestros propios derechos en cuando somos ciudadanos y somos trabajadores sociales o trabajadores asalariados. O sea, no hay una mirada externa del contexto y del proceso de intervención, sino que yo formo parte de ese proceso de intervención. Yo también soy un sujeto de derechos, sujeta de derechos, y también exijo que se cumplan los derechos, no solo en términos salariales, porque a veces se entiende solo condición laboral como salario, sino en términos de materialidad para poder ejercer lo mejor posible mi intervención social. Porque a veces tenemos condiciones paupérrimas de trabajo y eso hace que no podamos intervenir de manera adecuada, incluso después somos hasta denunciados por malas praxis, ¿no? Cuando pasa algo, dice, ¿dónde estaba el trabajador social? ¿Dónde estaba la trabajadora social? Cuando a veces en las instituciones que trabajamos no tenemos ni siquiera combustible para poder ir a hacer las entrevistas en contextos domiciliarios, ¿no? O tenemos que poner nuestro propio auto, o tenemos que poner de nuestro propio salario y demás. Entonces creo que esta mirada de los derechos humanos es importante tener en cuenta que nosotros no quedamos por fuera y tenemos que exigir también nuestros propios derechos. Y por último, para cerrar, clausurar, digamos, toda esta parte, pero para habilitar después el diálogo y las preguntas y demás, creo que la importancia del enfoque de los derechos humanos para la intervención social, desde el trabajo social, y al menos de esta mirada que yo tengo del trabajo social, emancipador, colonial, feminista, crítico, anticapitalista, indisciplinado, ¿no? Es que el enfoque de derechos humanos, y con esta historia y esta genealogía que yo le decía que ha significado los derechos humanos para nuestra profesión en Argentina, es que nos habilita a pasar del hacer al quehacer profesional. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre el hacer y el quehacer profesional? Porque han leído varios textos el término quehacer profesional, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pasar del hacer al quehacer profesional. En primer lugar, me parece que habilita una pregunta también, ¿no? El qué hacer tiene que ver con el preguntarnos el cómo y desde dónde. Exacto. La dota de sentido. El hacer, podemos hacer muchas cosas y podemos hacer muchas cosas sin sentido, por el mero hecho de hacer. El activismo, el voluntarismo, tengo que hacer la actividad en el barrio porque me lo dice la cátedra, no sé ni por qué, ni para qué, hago cosas y con eso. El que hacer me da el sentido, me dota de sentido, me orienta, me pone un horizonte, ¿sí? El quehacer profesional, creo que el enfoque de derecho, que los derechos humanos, es ese quehacer, ese horizonte de sentido que tiene que tener siempre, independientemente del lugar que ocupemos, de la institución que estemos trabajando, siempre tiene que estar ese horizonte de sentido que es la defensa de los derechos humanos,
reivindicación, jerarquización, reparación cuando hay derechos vulnerados y denuncia cuando hay derechos violados, ¿no? Todas esas cosas. Pensar la intervención en lo social desde una perspectiva de interseccionalidad también nos habilita el enfoque de derechos, porque acá tenemos los derechos de los niños, tenemos los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos, porque estamos atravesados por esta intersección. Yo no solamente soy mujer, soy latinoamericana, soy trabajadora asalariada, soy descendiente de europeos, soy blanca y eso me da privilegios, me posiciona desde otro lugar, ¿sí o no? Y tenemos que muchas veces renunciar a esos privilegios para poder ubicarme en ese lugar desde el otro, partir desde el otro, no como una correlación y no como una superioridad jerárquica, ¿no? Sino de manera colaborativa, horizontal, democrática. Entonces, la perspectiva de derechos, el enfoque de derechos, me da también la posibilidad de pensar la intervención en lo social desde la interseccionalidad, género, raza, clase, estilo sexual, opción política, nacionalidad y demás. También me habilita y me permite pensar la intervención en lo social desde una perspectiva de la integralidad, ¿no? Que poco después va a hablar seguramente el compañero, decir, bueno, tenemos derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a una vida sin violencia, ¿no? Esta mirada de integralidad, pero no solamente en términos de los derechos que tenemos conquistados, sino también vinculados a un Estado y vinculados a otras categorías. No podemos pensar en un enfoque de derecho o una intervención social basada en derechos, sino la vinculamos también con el Estado, con la democracia, con la ciudadanía. Necesariamente tenemos que tener una mirada integral también de las categorías, de los actores que participan, de las instituciones y de las problemáticas que abordamos. También nos habilita a pensar la intervención en lo social desde una perspectiva histórica. Me parece que nunca tenemos que perder de vista la historicidad. Y estas ollas que yo les decía, también las categorías, se van resignificando, tienen un nacimiento, surgen en algún momento histórico, después se van resignificando, se van apropiando, se van descartando, y el sujeto también es un sujeto histórico, y también pensar la intervención desde una trayectoria histórica de la problemática, del sujeto y de las categorías con las cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces los derechos humanos también tienen ese recorrido histórico, donde de acuerdo a este pensar, saber situado, van adquiriendo distintas significaciones. También nos permite y nos habilita a pensar la responsabilidad que tiene el Estado en todo esto, ¿no? Estamos en el marco de un Estado de Derecho, el Estado debe garantizar esos derechos, ¿sí? Muchas veces es el propio Estado quien viola esos derechos y nosotros somos trabajadores de ese Estado y ahí aparecen las tensiones, pero siempre hay intersticios y posibilidades de acción. Y esa acción nunca tiene que ser en soledad, siempre tiene que buscarse la estrategia de las acciones colectivas, ¿sí? Por eso siempre la dimensión social, la dimensión colectiva, para poder luchar en términos de reparar un derecho, o de ampliar un derecho, o defender un derecho, siempre tiene que ser una lucha colectiva, porque las conquistas sociales son producto de luchas colectivas, nunca individuales. Entonces no tenemos que ir como casi solos, ¿sí?, a esta lucha, sin primero ver por dónde circula el poder, cuáles pueden ser mis aliados, cómo puedo construir poder con otros, para exigirle al Estado, ¿sí?, esa responsabilidad inherente a su función. Y después pensar también, nos habilita a pensar la intervención en lo social desde una ciudadanía diferenciada y activa. Quiere decir que el otro no es un sujeto pasivo, no es un consumidor, no es un usuario, es un sujeto que porta determinados derechos y determinadas obligaciones y que tiene que estar, digamos, dentro de esa propia estrategia de intervención en lo social, no por fuera. No es decir, yo sé lo que usted necesita y pensar por el otro y el otro dejarse ser pensado, sino que trabajar en conjunto a partir de la centralidad del sujeto entendido como sujeto de derechos, no como ni consumidor, ni cliente, ni usuario, ni individuo, ni nada por el estilo.
Creo que también nos habilita y nos hace pensar en posibles estrategias para poder achicar la brecha entre el derecho formal y el derecho real. Tenemos a veces brechas enormes, hay muchas normativas, desde la Constitución Nacional hasta protocolos internacionales, pactos, legislaciones nacionales, hasta la ley federal, legislaciones de orden público. Sin embargo, hay una brecha enorme entre el derecho, lo que dice el papel, y lo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Entre el derecho real, poder ejercerlo real y efectivamente. Bueno, ahí tienen que estar los trabajadores sociales pensando en estrategias colectivas, en estrategias políticas, fundamentalmente en cómo hacer para achicar esa brecha, porque ahí sí podemos hablar de construcción de ciudadanía. La construcción de ciudadanía es nada más ni nada menos que el sujeto pueda ejercer real y efectivamente ese derecho, que no quede en letra muerta, ¿no? Entonces, una de las tareas fundamentales del trabajo social en el marco del enfoque de derecho es achicar la brecha entre estos, el derecho formal y el derecho real. Y pensar esto, la intervención en lo social desde una mirada política, del poder, del orden social, del patriarcado, del capitalismo, del colonialismo, del eurocentrismo, de los grandes dispositivos de poder que siguen operando y operan en la vida cotidiana. A veces parecen grandes dispositivos, pero en realidad operan en la vida cotidiana, en estos microespacios sociales donde trabajamos los trabajadores sociales, ¿no? Donde intervenimos. Hablo del patriarcado, digo, no se puede pensar en abordar, qué sé yo, la violencia de género, ni el abuso sexual infantil, ni ninguna de estas problemáticas sin pensar cuál es la estructura y el tronco, digamos, de donde se derivan esas problemáticas y esas desigualdades sociales. Entonces, la mirada política es fundamental para poder abordar el enfoque de derechos, al menos de lo que entiendo como trabajo social emancipador. Y entender que los derechos no se aplican, ni las teorías se aplican, no se aplican, no es un aplique. Un aplique es algo que yo pego en la pared o en la heladera, ¿sí? Sino que se ejercen o no se ejercen. Y para ejercerlos tengo que generar las condiciones para que se puedan ejercer. En primer lugar, estar informados, conocerlos nosotros. Después conocerlos, que los otros conozcan también, los sujetos con los cuales trabajamos. Y después poder generar esas condiciones para que podamos exigir juntos que ese derecho se pueda ejercer, ¿sí? Y esos derechos humanos se puedan materializar y no queden solamente en un enunciado. Y como decía José Martí, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan, ¿no? Y eso va a depender si nosotros ejercemos el poder que tenemos. Y otra cosa, por último, para cerrar, los derechos no se conquistan de una vez y para siempre. Y eso creo que es algo que a veces está instalado desde la lógica del sentido común. Así como se conquistan, los derechos se pueden perder. Y eso necesita de una ciudadanía muy activa, muy atenta, de un pueblo politizado, movilizado, porque hemos perdido derechos, ¿sí o no? Mucho. ¿No? A veces dice, bueno, llegamos a este piso de derecho, vamos por más, perfecto, todos queremos ir por más. Pero no nos olvidemos que lo que tenemos también lo podemos perder. No son de una vez y para siempre. Los derechos se conquistan, pero también se pueden perder. Y lo hemos padecido en los últimos años, una pérdida enorme de derechos, ¿no? Esto de que nos hicieron creer que podíamos vivir bien y que podíamos, no sé, salir a comer, el derecho al ocio, el derecho al disfrute, el derecho a las vacaciones, ¿no? Y eso lo hemos perdido, como eso un montón de derechos, en términos de beca, lo que ha pasado con el CONICET, bueno, podría estar dando un número enorme de derechos que fuimos perdiendo y retrocediendo. Así que eso es importante también para cuando trabajemos en las intervenciones sociales, trabajar con nosotros, con esos sujetos de derechos, que tenemos que, los derechos se defienden todos los días. Todos los días tenemos que ser conscientes de eso. Y lo importante para poder defenderlos, para poder estar conscientes, para poder arrancarlos y no mendigarlos, es construir poder popular. Me parece que ese es el gran objetivo, es el gran horizonte de sentido que tienen los derechos humanos y el enfoque de derecho en esta Argentina contemporánea, ¿sí? Devastada por la barbarie neoliberal, neoconservadurismo y en otros países muy cercanos y muy vecinos neofascismo. Creo que la gran responsabilidad ético-política que tenemos los trabajadores sociales
hoy, en estos momentos, es construir poder popular. Es la única manera de poner un freno y de poder empezar a revertir esta situación de neocolonialismo, ¿no? Por la que estamos atravesando y que nosotros también estamos atravesados por esas lógicas muchas veces discursivas, que discriminan, que piensa en uno mismo y no en el otro, que ve al otro como un competidor y no como un compañero, digo. Y esto se habilita y se ejercita, digamos, también desde la época del estudiante, ¿no? De cómo yo me relaciono con mi compañero y demás. Creo que esas prácticas que uno habilita en el aula después las profundiza en el ejercicio profesional. Así que creo que, bueno, un poco estas eran algunas cuestiones que quería compartir con ustedes, algunos elementos para pensar. No hay recetas en términos de cómo comprender los derechos humanos y el enfoque de derechos en términos de ejercicio profesional. Sí me parecía interesante hacer este recorrido desde las organizaciones colectivas, desde lo que han luchado nuestros cuadros políticos, ¿sí? Porque también tenemos que ocupar estos cuadros políticos y tenemos que formarnos para ocupar estos espacios, que son las organizaciones profesionales que nos permiten también elegir y ser elegidos y poder construir un proyecto profesional con una orientación nacional, popular, crítica, emancipadora, feminista y descolonial, porque sabemos que no hay un solo proyecto de campo político, un solo proyecto profesional. Entonces, creo que son importantes ocupar estos espacios, que desde este ejercicio cotidiano está siempre en juego la dimensión ética y los derechos, que estos derechos tienen múltiples atravesamientos y múltiples lecturas, y que depende de cómo nos posicionemos nosotros y cómo hagamos estas lecturas, vamos a poder encarar intervenciones en lo social desde una perspectiva crítica que favorezcan procesos emancipatorios y no que clausuren estos procesos y que profundicen los procesos de opresión y desigualdad social, que también las hay. Por eso decía, no necesariamente proclamarse que está a favor de los derechos humanos o un enfoque de derecho implica algo, y no necesariamente la intervención profesional siempre mejora la situación con la cual nosotros nos encontramos, a veces la profundizamos. Todas estas lecturas, estas categorías, estas destapadas de olla permanentes, estas problematizaciones, creo que tienen que estar presentes en lo que entiendo que es el trabajo social emancipador, que es un trabajo social que prefiere cocinar colectivamente y hacer ollas populares que ollas de manera pensadas y hechas de manera individual o en solitario, ¿no? Así que siempre lo colectivo es superior a lo individual. Así que ahora, bueno, quedo, digamos, abierta a preguntas o profundización de alguna categoría o algún concepto. Voy a dejar el libro que dejo en la cátedra, como para profundizar algunas lecturas, porque vi que en el programa también están algunas cuestiones que tienen que ver con esta bibliografía. Les voy a dejar también los principios éticos de la FIS, que los traje impreso. Y para finalizar hablando de la ley, ya que después va a venir el abogado, mi compañero iba a hablar un poco de la cuestión más jurídica de la ley, voy a recuperar una histórica del trabajo social, feminista, Premio Nobel de la Paz, que seguramente la conocen, que es Jane Addams. Y ella dice, para entender nuestra obra, hay que entender la naturaleza del trabajo social. La profesión no nació para aplicar la ley, sino para interrogarla, para cambiarla, para hacerla más humana al servicio de los más golpeados, de los propios sistemas y nuestras leyes. Así que, digo, no se trata de solamente aplicar ley, sino a veces hay que interrogarla y hay que cambiarla. Así que, muchas gracias y estamos aquí.